Bueno, ¿cómo les va? Otra vez aquí encontrándonos. Ante todo, quiero aclarar como siempre que este es un video hecho exclusivamente para nuestros alumnos de CADEL y EPAC La Plata. Bueno, estuvimos viendo en el video anterior el concepto de salud y su evolución a través del tiempo. Y habíamos llegado a un punto donde estamos ahora con un enfoque que hemos denominado, no nosotros, sino los teóricos, un enfoque sistémico, que quiere decir que toda nuestra realidad es una especie de sistema que está vinculado todo con todo, que todo interactúa entre sí y que constituye un elemento nuevo que se genera a través de la interacción de cada uno de estos elementos. Ahora no me voy a extender más sobre el concepto de lo que quiere decir sistémico, porque lo vamos a ver cuando veamos el enfoque familiar sistémico, que vamos a ver que allí también vamos a tener que tener en cuenta cómo cada una de las partes de ese sistema familiar, en ese caso, interactúan y generan una cuestión diferente a lo que es cada uno de los individuos. Pero en eso me voy a extender dentro de un tiempo, así que no los voy ahora a complicar con este tema. Sí les voy a decir, el enfoque sistémico también en el concepto de salud tiene que ver con las nuevas visiones que hay acerca de que cada persona se inserta en un medio donde todo tiene que ver, lo cultural, lo social, lo físico, lo hereditario y también lo que hoy denominamos nuestro ecosistema, o sea, cómo influyen también todas las cuestiones que tienen que ver con el medio natural donde nos desenvolvemos. Pero hasta aquí llegamos con el concepto de salud por sí mismo. ¿Qué es lo que consideramos salud? Este famoso estado de bienestar mental, físico y social del individuo. Esto estuvimos viendo la historia y la evolución del concepto de salud, pero también se vincula con la historia y el concepto que tuvo durante la evolución de la humanidad esto que hoy le llamamos salud pública, y cómo a través de toda la evolución humana hubo diferentes preocupaciones acerca de ese tema y de qué pasaba con los enfermos. La historia es muy larga y tiene que ver con la aparición o no del hospital, que es una de las primeras instituciones, y acá vamos a hablar de lo institucional y después les voy a decir por qué, de las primeras instituciones que toman en cuenta ya no al enfermo en su hábitat habitual, o sea, en su casa, cabaña, castillo o donde viviera, sino que lo toma cuando este enfermo necesita estar de alguna manera aislado de su medio habitual y tiene que estar en otro lugar. Pero históricamente lo primero que aparece, que lo podríamos considerar el hospital, precisamente era un lugar donde no tenían la concepción que tenemos hoy del hospital, donde se cura al enfermo, donde se lo atiende, etc., sino que más bien tenían que ver con lugares donde, a partir de que esa persona tenía una enfermedad y que, por ejemplo, era incurable o contagiosa, había que aislarlo. Y sobre todo, estaba destinado a la gente muy pobre, a la gente que no tenía asistencia de ningún tipo. Y entonces eran enfermos, eran pobres, eran contagiosos. Por lo tanto, tenían que ser aislados. Pero ese aislamiento, si bien se les daba una atención al enfermo, en general eran enfermos que estaban en muy mala condición, que eran moribundos y al que había que prestarle por sobre todas las cosas, y esto tiene que ver también con la época de la gran influencia de la religión cristiana,
tiene que ver con la asistencia al enfermo desde el punto de vista espiritual. O sea, buscar que esta persona que puede estar en un estado muy grave o puede estar moribundo, encontrara la salvación de su alma cuando pasara para el otro lado. Pero no solamente significaba la salvación espiritual del moribundo, se lo asistía, pero se lo asistía caritativamente, más que terapéuticamente. Y las personas que estaban dedicadas a esa asistencia generalmente no eran los médicos, sino que eran personas muy devotas o que habían cometido algo muy grave y querían saldar también sus propias cuentas con el más allá y quedar libre de culpas, lo hacían como un servicio. O era gente muy caritativa, o era gente que, bueno, quería por sus buenas acciones saldar alguna culpa que pensaban que tenían. Entonces, era un lugar de asistencia generalmente para la gente muy pobre, generalmente moribunda, y generalmente lo que se hacía era asistirlo en esta situación y tratar de salvar su alma para el momento de su muerte. Y la persona que lo asistía era gente caritativa, muchas veces eran los mismos clérigos o personas muy fieles y muy cercanas a la iglesia que hacían esta labor, que era una labor de caridad, como ya lo dije. Ahora, a partir del siglo XVIII, cuando todo va evolucionando, cuando llega la revolución industrial, empieza a mucha gente irse de los campos a las ciudades, porque empieza a estar toda esta revolución del maquinismo, de la aparición de la industria y todo lo demás, y empieza a haber mucha pobreza, mucho hacinamiento, muchas enfermedades infectocontagiosas que se propagaban muy rápidamente en esa época porque no existían medios terapéuticos o preventivos como hoy, como puede ser la vacuna para distintas enfermedades. Entonces había viruela, sarampión, sífilis, etc. Entonces también en este caso se buscan instituciones que puedan contener a toda esta gente, que también sirven como instituciones de aislamiento. Pero en un primer tiempo, en general, se reunían en estos hospitales a males de todo tipo, y también iban a parar ahí las prostitutas enfermas, las personas enfermas mentales y los que tenían enfermedades contagiosas, etc. Hubo casos que eran de enfermedades altamente contagiosas y dañinas que eran directamente aislados, y ustedes habrán oído hablar de los lazaretos, o sea, la gente que tenía lepra directamente eran aisladas, eran apartadas, eran llevadas a cuevas o a lugares de mucho aislamiento donde en general morían en soledad y sin atención. Y cuando esa persona tenía que manejarse, circular por algún motivo donde estaban la ciudad o la otra gente, tenían que llevar una campanilla avisando que estaban ahí para que la gente se apartara. Bueno, yo les hice averiguar vez pasada que era esto del estigma, y el de los leprosos fue un gran estigma, un gran motivo de estigmatización de este tipo de enfermos que no recibían atención, porque además no estaban los elementos, no se conocía cómo solucionar esos problemas. Con el tiempo, entonces, y con la evolución, le estoy haciendo un caminito muy rápido, pero con el tiempo y con la aparición de las grandes ciudades y de toda la evolución, digamos, social, con los grandes conglomerados urbanos, entonces va surgiendo la necesidad de atender estas cuestiones desde lo que serían los gobiernos. Y ahí va a aparecer esta cuestión de la salud pública, o sea, que tiene una función hasta el día de hoy, que es la de prevenir, educar
investigar y favorecer todos los medios y todos los recursos que sirvan para que las personas habitantes de esa comunidad mejoren su calidad de vida. Y ahí es donde también se empieza a observar esta cuestión que tiene que ver con la salud pública. Y esto, bueno, ustedes observen, miren, escuchen. En estos días se habla mucho de todas estas cosas, aunque generalmente también se habla. Pero bueno, ¿qué cuestiones tener en cuenta para favorecer una buena programas o, bueno, sí, programas o planes de salud pública, donde no solamente se tiene que tener en cuenta, no sé, un hospital, cómo atender a los enfermos, sino también a través de la prevención, todas los que son campañas de educación. Ustedes hoy en día verán que, bueno, nos anuncian no solamente la campaña de la epidemia que tenemos ahora, sino que también tenemos otra epidemia que es el dengue, y bueno, están educando a través de programas de salud pública, de publicidades, qué tenemos que hacer con las cuestiones en nuestra casa, etcétera. Y de esto se tratan los programas de salud pública. Y tienen mucho que ver con los criterios de las políticas que se lleven adelante, a quienes se quiere favorecer, a quienes no, y dónde se invierten o no los recursos que tiene un Estado para favorecer o no este estado de bienestar a nivel social. Esto tiene que ver con las políticas de salud pública. Los programas de salud pública tienen que atender o dirigirse justamente a mejorar la calidad de vida y de la salud de las comunidades, ya no solamente de cada individuo en particular. Y por eso se pone el acento, y volvemos al tema la otra vez, de la higiene, del agua que sea potable, de los sistemas cloacales, de la alimentación. Y actualmente, como disponemos de otros medios, también tiene que ver con favorecer, insistir que la gente se vacune, que tenga medidas preventivas con respecto a un montón de cosas, las campañas de vacunación. Bueno, todo esto se vincula con los programas de salud pública que antiguamente primero no se tenían tan en cuenta, y después con el tiempo sí se fueron dando cuenta de que había cuestiones ambientales que influían en esta situación de la salud de las comunidades. Y bueno, ejemplos a nivel de la historia sobran con respecto a qué criterios se utilizaron en distintas civilizaciones y en distintas organizaciones y qué resultados tuvieron. Hubo muchas reuniones internacionales, hubo muchos intentos y muchos antecedentes de lo que hoy conocemos con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que atiende ya a programas de salud pública que no solamente se vinculan con una comunidad pequeña, con un país, con un municipio, lo que sea, sino que tratan a través de que muchos países que pertenecen y deciden, no solamente uno, cuáles son las políticas de salud que hay que desarrollar en determinada parte del mundo, porque por supuesto la Organización Mundial de la Salud no tiene alcance en todo el universo, pero sí tiene que ver con nosotros, por eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, aquí nos estamos introduciendo un poquito a este concepto también, que es el de salud pública y que está vinculado con lo institucional, porque cuando hablamos de que nos insertamos no solamente en un ambiente familiar o con determinados profesionales, sino que también muchas veces tenemos que operar dentro de organizaciones institucionales. Esto tiene que ver con la institución. Cuando decimos se inserta en instituciones, bueno, en este tipo de instituciones, que tiene que ver con la salud pública, así sean estatales o así sean privados, porque también las instituciones de tipo privado operan con una normativa
que se establece desde el Estado. El Estado es el que establece las políticas de salud pública y las reglamentaciones y los protocolos, que también escuchamos mucho hablar en estos días. Todo eso está vinculado con la salud pública. ¿Y cómo se decide? Son decisiones que se toman muchas veces en el ámbito de lo político, son reglamentaciones que se hacen también en el ámbito, por ejemplo, de las leyes que se discuten en el Congreso. Todo eso tiene que ver con la salud pública y con lo institucional. Por ahora lo vamos a dejar acá y después en otro encuentro seguimos hablando de esto. Bueno, hasta luego o hasta pronto.